Muy bien. El tema que vamos a abordar el día de hoy es el bienestar de la infancia, factores de necesidades de los menores y los vínculos afectivos. Yo soy Ariana Montes de Oca González y estaré a cargo del curso y bueno, de la sesión del día de hoy. El objetivo de esta sesión es identificar los factores de necesidades en los menores, así como conocer los vínculos afectivos de los menores. Bueno, ¿cómo detectar la nueva infancia en riesgo social? Para nosotros, como seres humanos y como nuevas sociedades avanzadas, se han creado nuevos escenarios y distintas nuevas problemáticas complejas, específicamente en lo que es en la socialización de la infancia. Todo esto ha venido provocando una multiplicidad de actores que pueden hacer parecer distintos grupos de riesgo hasta ahora que habían sido inexistentes. Entonces, reconocer un poco lo que es la conceptualización de la infancia nos va a ayudar a identificar que no solamente es establecida como el desarrollo, el proceso de desarrollo de lo que es, por ejemplo, factores biológicos. Es decir, que la conceptualización de la infancia no solo se basa en el crecimiento o de la etapa de los años de vida de un niño, sino también que se va a abordar distintos factores o enfoques como lo es el cognitivo, el socioafectivo, por ejemplo, social, familiar. Muy bien, ahora le voy a poner pausa porque voy a recibir a los nuevos alumnos. ¿Me quiere dar apoyo, por favor, alguno de ustedes en darle lectura? Sí, maestra. No. Yo la leo, por favor. Dice, ¿cómo detectar a la nueva infancia en riesgo social? Un niño está en riesgo social si pertenece a un entorno que presenta factores de riesgo. En el reciente informe sobre la infancia y la niñez de 2020, se plantea estudiar el riesgo social a través de indicadores del sujeto y en sus entornos. Casi no la escucho. Sí está. ¿Ustedes la escuchan? No. No se escuchó bien. Bueno, alguien que me quiera apoyar, ¿sí está presente? ¿Cómo detectar a la nueva infancia en riesgo social? Un niño está en riesgo social si pertenece a un entorno que presenta factores de riesgo. En el reciente informe sobre la infancia y las familias al inicio del siglo XXI, se plantea estudiar el riesgo social a través de indicadores situados en la familia. Marta. En la familia, en el sujeto y en sus entornos. Mencionado por Gómez Granel, García Mila, Ripoll Millet y Panchón en 2002. Muy bien. No, Marta Iris, no te escuchamos. Ahorita participó Diana, ¿verdad? Sí. Sí, ok. La otra alumnita que no alcancé a escuchar, si quiere déjeme un comentario para saber si es su internet o es el mío. Muy bien, creo que sí los escucho bien a la mayoría, solo a ella no la escuché bien. Ante esto, mire, vamos a abarcar 3 puntos muy importantes. El primero, de acuerdo a la lectura que vimos en la antología,
para detectar el riesgo. Ah, Marta, no, discúlpame, Marta. ¿Cómo detectar la nueva infancia en riesgo social? Se van a abarcar 3 puntos muy importantes. El primero, vamos a abarcar el medio, que nos va a ayudar a describir, pues bueno, aquellas situaciones donde el sujeto o los niños o los menores pertenecen a una situación de carencia, que es caracterizada y observada en cuanto a la familia y el entorno social inmediato de cada uno de, pues bueno, de los menores. Esto nos va a ayudar a describir estas situaciones de carencia, identificando dentro de la población el entorno inmediato. Discúlpenme, están entrando más personas. Carla y Paola. Muy bien. El segundo punto, el primer punto es el medio. El segundo punto va a tratar de la interacción del niño con el medio. En este caso se destacará la importancia de con qué personas, con qué relaciones personales se encuentra interactuando un menor de edad, de tal manera que se puedan generar respuestas activas en el niño y consolidando cuáles son las consecuencias de su socialización, entre otras características personales, cognitivas y afectivas que pueda generar en el proceso de desarrollo cognitivo de un menor de edad. Y el tercer punto, tercer lugar, que se va a abarcar para detectar la situación de un menor es la consideración de la misma situación desde un punto de vista profesional, si un menor se encuentra o la infancia de este menor se encuentra en riesgo, como parte también de un proceso hacia una situación de inadaptación social. Es decir, que se puede considerar que la infancia en situación de riesgo es aquella que establece de forma procesal y dinámica una interacción ideográfica e inadecuada con sus entornos, los cuales no cubren sus derechos inalienables, poniendo en peligro su correcto desarrollo y dando lugar a un posible inicio del proceso de inadaptación social y sus entornos ecológicos, que son la familia, la escuela, el barrio y el vecindario o las instituciones donde éste pertenezca o se esté desenvolviendo. Otro punto muy importante, de acuerdo a Balcells, ¿me ayuda por favor a alguno de los presentes? Sí, maestra, yo. A ver, adelante. Dice, de tal manera que cuando nos referimos a infancia en situación de riesgo social, no solamente nos referimos al maltrato dentro de la familia, sino a una situación mucho más amplia, que reúne todas aquellas circunstancias sociales carenciales para el correcto desarrollo de la infancia. Balcells, 1997. Muy bien, gracias, Andrea. Todas aquellas, más bien, ¿cuáles son esas situaciones carenciales, alejadas de las causas familiares? ¿Me apoya dándole lectura, Abraham? Todas aquellas que se generan en los diferentes agentes de socialización de la infancia, ya sea maltrato entre iguales, el bullying, el maltrato en el deporte, a través del consumo, del urbanismo y diseño de las ciudades, situaciones generadas en el seno de las sociedades del bienestar y que han sido bautizadas como las nuevas formas del maltrato infantil. Se trata de circunstancias alejadas de los habituales malos tratos, pero que día a día van cobrando más significación, principalmente por sus repercusiones en sectores de población aparentemente alejados del maltrato infantil. Petrus, 1996. Muy bien, gracias, Abraham. Ante esto yo les pregunto a ustedes, ya lo noté,
¿Cuáles ustedes consideran que son las nuevas formas de maltrato infantil? Estos son unos pequeños ejemplos. Pero ustedes desde el punto de vista profesional y social, ¿cuáles consideran ustedes que son estas nuevas formas de maltrato infantil que parece ser que están alejadas de las causas, pues bueno, familiares? Es decir, de los malos tratos que se puede recibir en un hogar que se le denomina comúnmente como maltrato infantil. Por ejemplo, ahorita está mucho en las redes sociales. Por ejemplo, ahí hay mucha discriminación. Se supone que niños no deberían de tener cuentas en Facebook, Instagram, todo ese tipo de cosas, y aún así entran. Por ejemplo, ahí hay mucha discriminación. Bueno, se ha dado algunos casos que discriminan a algunos niños, o sea, los quieren por parte de, con palabras hirientes, vaya, y cosas que, pues dijera ahí, no se da en familia o no se da en la escuela, pero pues no lo detectan porque los papás pues no le tienen mucho cuidado a los niños. Muy bien. Bueno, ese sería un... Otra parte del maltrato infantil es el manejo de las redes sociales, en una edad inadecuada. Si aún así uno como adulto, no me considero todavía tan adulta, pero sí se supone que nosotros ya tenemos un poco más conocimiento y habilidad para el manejo de las redes sociales, supuestamente, pero también se han creado distintas redes de, de explotación. Incluso, no sé, aunado a lo que comenta su compañera de discriminación dentro del contexto virtual en cuanto a comentarios, entre otras cosas que pueden hacer menos a lo mejor a un chico, una chica. Aunado a esto, dentro del maltrato infantil es el robo de identidad, que puede ser también un maltrato. Ustedes puedan identificar infantil, bueno, no solamente en el contexto infantil, sino más apegado a lo que son los adolescentes. La mayoría de los adolescentes tienen un celular y si no tienen celular, pues tienen Facebook. Entonces, su identidad es puesta en riesgo. En el momento en que estos chicos, chicas, menores, ponen toda su información en una red social, siendo carnada para otras personas que se dedican a cuestiones ilícitas, tráfico de personas, violencia tanto sexual, entre otras, hostigamiento también sexual. Maestra, Dígame. ¿puede ser el abandono también un tipo de violencia contra el niño, no? Cuando... ¿De maltrato? Ajá. Ajá, ver, abandono. El abandono por parte de los padres y con ello pues el niño pues carece de la comida, de la salud, a ver, de una buena educación. ¿podría contextualizar un ejemplo? Pues no sé, ahorita lo que se me viene a la mente, cuando una mujer que es madre soltera, pues por entes o por causas, por diferentes causas, tiene que abandonar a su niño o a su niña en un albergue, en una iglesia, no sé, por no poder solventar sus gastos. No sé si es un ejemplo. Ok, bueno, ya en ese caso, si la madre buscara dejarlo en un contexto donde sabe que va a estar protegido, pues no es precisamente un tipo de violencia o maltrato, sino que puede tomar como no tengo los recursos para sacar adelante a mi hijo o incluso con la capacidad cognitiva para apoyarlo,
pues bueno, lo dejo en un lugar donde sé que va a estar bien. Ese no sería un contexto de violencia. Un contexto de violencia o de abandono sería que la madre de familia le abandonase al niño o niña o menor en un lugar donde corre peligro. Ese sí es un contexto de violencia. Sufre violencia, ¿no? Ujú. Ajá. Sin Ah, importarle, bueno, la situación que pudiera afectarle al niño en los distintos momentos. Muy bien. Otro, Profa, dígame. continuando con el ejemplo que pone la compañera Andrea, en este caso sería como los niños expósitos, ¿no? Que se viene manejando desde hace muchísimos siglos, que los niños eran abandonados a su suerte en la calle, en basureros, en bancas, a ver si alguien los recogía o no. Ahí sí se consideraría un maltrato, un abuso al infante, porque queda desprotegido, queda expuesto, ¿no? Efectivamente, Diana. Ahí, sí, ella es vista, esa ya es vista y retomada como una forma de maltrato infantil, porque en los dos escenarios donde una madre abandona a un hijo, en un escenario la madre busca pues bueno, de alguna manera abandona al niño, pero en un lugar donde considere que se le va a dar un buen, pues a lo mejor no tan buen trato, pero sí el cuidado. sí, mejor, ¿no? Que ella. Mejor que ella, por lo menos. Y en el otro, donde usted menciona, pues los niños expósitos, sí es un maltrato, un caso de maltrato infantil. ¿Por qué? Porque no se está valorando los riesgos que pueden afectar el desarrollo del niño, o de la niña, o del infante, o del menor. Estos son dos ejemplos muy, muy buenos que a lo largo de la historia, desde la antigüedad, la Edad Media, la Edad Moderna, contemporánea y la actualidad, se sigue viviendo. Pero ¿cómo abordarlo, no? Desde un punto de vista profesional. Bueno, otro diferente ejemplo, concebida como una forma de maltrato, menciona a su compañera Irene la falta de oportunidades en instituciones educativas. ¿Qué ejemplo me podrían dar ustedes ante esto? Yo, maestra, Adelante, Yoli. por ejemplo, yo, bueno, tengo una conocida, era compañerita de la escuela de mi niña. A la niña, la mamá la saca de estudiar y la pone a trabajar. Ese sería un tipo de violencia también. Sí, sí, ese es un tipo de violencia, efectivamente. Maltrato infantil, ¿sí? No sé si entre, pero cuando mi hijo iba a entrar a la primaria, en la escuela que yo saqué ficha, no me lo aceptaron y me pusieron de excusa que no tenía un hermano mayor en la escuela como para que ya fuera automático el pase. Así es que lo tuve que meter a otra escuela. No sé si ese también entra dentro de maltrato infantil en el ámbito escolar, porque lo rechazaron por no tener un hermano. Sí, efectivamente, es una forma de, bueno, en este caso, vamos a llamarle como tipo discriminación, no por cuestiones de raza o raciales, simplemente puede ser social. ¿Por qué? Porque le están exigiendo algo que no debe ser sujeto a un derecho. Es decir, no es posible que el niño tenga derecho a entrar a esa escuela solamente si tiene un hermano mayor. Y entonces, si tiene el hermano mayor, ¿cómo dejaron entrar a ese niño? ¿No? Por así decirlo. Pero en este caso, la falta de oportunidades en instituciones educativas, como menciona Irene, vienen siendo a raíz de que hay personas o bueno, hay instituciones educativas. Habla ella de la gran demanda de aspirantes en las escuelas. Si no alcanzan un lugar en dicha escuela, algunos padres ya no buscan otra alternativa y el menor deja de estudiar. Efectivamente, es lo que menciona su compañerita Irene. Estos son unos de los ejemplos, de los pocos ejemplos que incluso en su vida de ustedes podemos ver. En el desarrollo de su infancia podemos sacar otros ejemplos de maltrato infantil que no están aquí marcados. Los niños
que mandan a vender dulces, ¿sí? Esa es otra forma también de maltrato infantil y de explotación laboral. Me gustaría escuchar a Abraham porque aquí me aparece que quiere hablar. Perdón, es que el micrófono estaba abierto y están hablando. Bueno, Otra forma, pues ahorita con esto de la tecnología, por ejemplo, hay una tipo de violencia como la omisión, y se provoca violencia y un maltrato de omisión al tener, por ejemplo, dispositivos móviles, por ejemplo, los teléfonos que los papás y los padres de familia, hay que generalizar, los padres de familia ignoran a su hijo completamente por estar con los dispositivos ocupados. Y muy esa bien. es una violencia y es un maltrato. Muy Es un bien, tipo de violencia. sí. Fíjense cómo, así como vimos en la sesión pasada, cómo era concebida la infancia a través de la historia desde la antigüedad, en las distintas edades moderna, contemporánea, cómo era vista la infancia, así también podemos ver a través de la historia las distintas formas de maltrato infantil. Y esto que menciona usted, Chávez, es algo que se le tiene que poner una atención como factor de riesgo para el menor. ¿Cuántos accidentes no han sido ocasionados simplemente por la omisión de caso o de hacerle caso a un pequeño que te está pidiendo, exigiendo atención, simplemente porque el padre, la madre de familia se encuentra en el celular, ¿no? ¿Cuántos casos no hemos visto? A lo mejor usted, Irene, en el hospital. Los niños llegan accidentados y lo primero que le preguntan a la mamá y el papá, ¿y dónde estaba usted? Posiblemente estaba trabajando, estaba haciendo otras cosas, pero sí he llegado a ver que algunos casos que la mamá está en el celular. No vamos lejos, salimos a la calle y como menciona una de sus compañeras, ponen a vender a los niños dulces y los papás en el celular. No sé si han visto ustedes esa parte. Los padres y las madres. Muy bien, Irene. Entonces, a través de la historia y situados en este contexto contemporáneo, que las nuevas formas de maltrato infantil no solamente es por golpearlos, sino también por omisión de caso, pero por ciertos dispositivos que requieren, más bien que nosotros, digo nosotros porque también ha pasado, le prestamos más atención que a las redes sociales, a lo mejor que el trabajo u otras cosas, pero eso también es visto como un maltrato. Muy bien, gracias por su participación, Abraham. Ahora, ¿me quiere ayudar, por favor, Luz? Perdón, Luz. Lady. Sí. ¿Cómo formalizar un sistema de detección igualmente válido, pero que abarque situaciones emergentes en nuestra sociedad y que se sitúan fuera de la responsabilidad paterna clásica? La epistemología de la infancia en situación de riesgo se centra en la situación familiar, identificando las causas y los factores de riesgo en el microsistema familiar, la desestructura familiar, los maltratos infantiles familiares, la dinámica conflictiva entre padres e hijos, la ausencia o el exceso de disciplina, la negligencia, la ausencia de lazos afectivos. Son algunos de los factores que se han identificado como causa de la desadaptación social. Muy bien. Les quiero preguntar, ¿le dieron lectura a su antología? Antes de iniciar bueno, en la semana, no sé si ustedes abrieron su antología. ¿Qué herramienta técnica usted o modelo usted utilizaría para determinar que un menor de edad se encuentra en situación de riesgo?
¿Puede ser el APGAR familiar? Puede ser el APGAR familiar. ¿Cómo lo utilizaría usted? Si no mal recuerdo, el APGAR familiar es una serie de preguntas que se le hacen al menor y entonces, al menor y a la familia. Y entonces, de acuerdo a las respuestas que da el menor, hay una escala, me parece que maneja una escala o algo así se llama, en el que se mide el nivel de daño que presenta el infante, que presentan los miembros de la familia. Muy bien. Entonces, usted la técnica que utilizaría para recolectar información que le ayuda a precisar que un menor se encuentra en situación de riesgo es aplicando un APGAR familiar. ¿Directamente lo aplicaría o indirectamente? No, indirectamente, de tal manera que se pueda ganar la confianza del menor y responda las preguntas lo más sincero posible para que no se sienta presionado y nos dé las respuestas prácticamente que se necesitan. Y a veces también sus movimientos dan respuestas, observarlo. Muy bien. Recordemos que nosotros como trabajadores sociales no es suficiente nada más nuestra licenciatura. Es decir, dependiendo de nuestra profesionalización y especialización, vamos a tomar distintos, a lo mejor, cursos o talleres que nos enseñen precisamente lo que dice usted, Diana. Hay personas que ya innato saben identificar cuando una persona le está mintiendo o entre otras cosas, pero para detectar una situación de riesgo necesitamos precisamente tener habilidades para recolectar la información que necesitamos. Su compañera Irene menciona, conociendo su entorno familiar, social, su conducta actual. Para complementar sería la observación, visitas domiciliarias y entrevistas. Muy bien. Diana utilizaría un APGAR familiar. ¿Qué utilizaría usted, Yajaira? Pues yo, pues, ¿cómo sería? Me involucraría mucho en, por ejemplo, en la escuela, de ir a ver cómo se desenvuelve, vaya, el niño cómo es su comportamiento, vaya. No sé, de ahí, pues, no sé si pudiera también irme, no sé, a dónde vive, preguntarle o igual, nada más observando, dijeras, viendo cómo interactúa, cómo es con los vecinos, los papás, cómo se socializan ellos, cómo son, vaya, para ver qué tanto es la problemática que tienen, vaya, para poder agredir a un bebé, a un niño. Ok. Miren, yo quiero situarlos en el siguiente contexto. Imaginemos que la vida de un menor está en sus manos como trabajador social. Imaginemos un contexto en el que conocer el contexto del niño para conocer lo que pudiera afectarle o está afectándole, ¿sí? Precisamente, Lady. Imaginemos un contexto donde el niño se encuentra en una situación de riesgo en la que la maestra a lo mejor ya lo reportó, digamos, al DIF. Y el DIF manda a los trabajadores sociales a hacer su visita domiciliaria. Y en este caso, cuando hace la visita domiciliaria en el trabajador social, el niño no le quiere dar información a la trabajadora social, pero le dice a su maestra que si el niño le dice a la trabajadora social lo que le pasa, la mamá le va a pegar cada vez más. O sea, imagínense este escenario donde, pues bueno, el trabajador social tiene algunas desventajas para recolectar información. No es solamente de, pues voy a buscar a lo mejor la manera de ganarme la confianza
para que me dé la información que yo necesito. No es suficiente. Entonces, trabajador social tiene que buscar distintas estrategias para abordar la problemática que está viviendo o que está afectándole a un menor de edad. Ante esto, quiero dejarles una tarea que en algún momento dije que no quería tomar, pero lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque les digo que en cualquier momento o circunstancia y en todo momento la vida de una persona está en nuestras manos. Puede llegar a ser así. Entonces, por favor anote lo siguiente. ¿Me escuchan todos? Sí. Sí, profe. Van a ver la película. Algunos ya lo vieron. La película se llama, a ver, déjenme buscar. Justicia para el pequeño Gabriel. No sé si así se llame la película, creo que sí. Es una serie de Netflix, maestra, no es película. Muy bien, bueno, esa serie, Yoli. Y si no tengo Netflix, maestra, ¿está en YouTube? No está en YouTube, pero sí hay un tipo resumen. Lo que quiero que aborden ustedes, en este caso, es lo que yo encontré en YouTube, Andy, es cómo fue la participación de la trabajadora social y cómo en sus manos estuvo la vida del niño. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Ya la vieron ustedes? Yo no. Yo ya la vi, maestra. Muy bien, entonces la otra semana lo abordamos, ¿de acuerdo? ¿Irene ya la vio o sí está de acuerdo? Ah, ok, no la ha visto. Entonces, les sugiero por ahí que puedan conseguir abordar, aunque sea el resumen en YouTube, o los casos el caso de Gabriel y cómo fue tomada por los trabajadores sociales. Aquellos que ya la vieron, está bien, la otra semana lo vamos a abordar. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Vamos a cambiar el siguiente punto. Sí, muy bien. Ok. ¿Me ayuda a darle lectura, Carla, por favor? Sí, maestra. Dice, No le... en, en definitiva, las sociedades desarrolladas y avanzadas son el escenario de... No se escucha, Carla. ¿Alguien más que pueda hablar, que me apoye? A ver. Es, ¿Dónde empieza se trata? En definitiva, Ok. En definitiva, las sociedades desarrolladas y avanzadas son el escenario de nuevos grupos de riesgo social. Se trata principalmente de las situaciones de riesgo se trata principal de la situación de riesgo de niños, niñas y adolescentes acogidos o tutelados por las instituciones de protección, menores de otros países que han inmigrado hasta aquí sin sus familias, adolescentes infractores que han cometido delitos y son objeto de medidas judiciales, hijos e hijas de familias de trabajadores temporeros que se desplazan de unos lugares a otros para realizar tareas agrícolas, niños, niñas y adolescentes de orientación homosexual o bisexual o con identidad transexual o transgénero, niñas, niños y adolescentes con graves enfermedades mentales,
alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales o específicas, derivadas de su capacidad, de su discapacidad, de su origen o de su pertenencia a medio social desfavorecido. Menores que son sujetos activos o pasivos de maltrato o violencia. Adolescentes con consumos problemáticos de drogas. Muy bien. Estos son algunos de los ejemplos que podemos abordar en la que niños, niñas y adolescentes se encuentran en situaciones de riesgo. Yo les pregunto, reflexionando esta parte, ¿en algún momento nosotros estuvimos en una situación de riesgo? Es posible que sí. ¿Por qué? Por el contexto que nos rodea o en el que estamos involucrados, que es, por ejemplo, el estado de Guerrero. Yo les quiero preguntar, ante esto, antes de pasar a lo que son las necesidades, me gustaría que me puedan dar otros de los ejemplos en los que un menor se encuentra en situación de riesgo. Por favor. ¿Cómo, perdón? El de abuso sexual. De abuso sexual. La pornografía, maestra. Pornografía. Bueno, podríamos decir el manejo de redes sociales sin límites. Los niños de la calle, la muerte de los padres de los hijos o la separación de ambos, muy bien. Fíjense que estas son situaciones en las que un menor se encuentra en riesgo. Vamos a abordar situaciones, ejemplos que nos digan cuando un menor se encuentra en riesgo. Por ejemplo, en las redes sociales, cuando no hay limitaciones o, por ejemplo, limitaciones o, ¿cómo se llama? No hay autoridad en los padres y dejan abiertamente lo que son el manejo de estas redes sociales. Es aquí donde los niños o niñas pueden ser, mencionábamos hace un momento, carnada para ser explotados o también para ver cosas que no deben de ver, afectándole su sistema mental y cognitivo. ¿Por qué? Porque son, yo creo que son escenarios que un menor o una persona adulta, considero yo, no sé, a lo mejor estoy mal, que no deberíamos abordar. ¿Por qué? Porque el acto sexual de otras personas, pues considero que es algo íntimo y que y es perjudicial para la salud de otras personas, salud mental, a lo mejor yo lo consigo así. Bueno, otro ejemplo que me puedan dar, por favor, de situaciones de riesgo. Maestra, cuando los papás se dedican a delinquir, a negocios ilícitos y a eso. Muy bien, cuando los padres de menores se encuentran, pues bueno, ejecutando actividades ilícitas propias del narcotráfico, extorsión, entre otras, ponen en situación de riesgo a un menor. Irene, cuando no es supervisado por los adultos, la desatención de los padres o la falta de atención, muy bien. En estos escenarios, los menores o los hijos se encuentran en una situación de riesgo que va a vulnerar su desarrollo o su buen desarrollo en un contexto. Otro, por ejemplo, es cuando se encuentran patologías en el seno familiar. Por ejemplo, cuando hay enfermedades en los familiares, ponen en situación de riesgo, por ejemplo, cuando un niño o un menor no es atendido porque papá o mamá o ambos se encuentran, pues a lo mejor enfermos, digamos una enfermedad crónica. Las amistades que pudieran tener, esa también
se puede determinar como situación de riesgo cuando los padres desconocen la convivencia de los menores con otros sujetos que no, no es conocido cómo es su contexto, su desarrollo, su desenvolvimiento. ¿Cuántos de nosotros no llegamos a estar en situaciones de riesgo? Hablando de ustedes personalmente, ¿en qué momento ustedes se encontraron en situación de riesgo? Un ejemplo que yo les puedo compartir, mi madre soltera, tenía que trabajar todos los días y a mí me dejaba a cargo de mis hermanas menores y yo iba en la primaria. Ese es un ejemplo donde yo estaba en situación de riesgo porque mi mamá era madre soltera y tenía que trabajar todos los días, todo el día, dejándome a cargo a mí, siendo una menor de edad, a cargo de 3 niñas. También el género es una situación de riesgo ahora, un factor de riesgo, perdón. Ese es un ejemplo en mí. Entonces, referente a lo que es las amistades, fui una persona o una niña que pude haber estado en una situación de riesgo precisamente por las amistades. No es por otra cosa, pero en la escuela donde yo estudiaba, los niños y sus padres se dedicaban a cuestiones ilícitas. Entonces estos niños pues llegaban a llevar armas a la escuela y sustancias nocivas para la salud. No las consumí, efectivamente, no las consumí, pero sí eran supuestamente mis amigos. Y todo esto mi mamá lo desconocía. Yo trato de que hagan reflexión personal y puedan compartirme en este momento, por favor, 1 o 2 comentarios, en qué momento usted estuvo en situación de riesgo cuando era un menor. Si nosotros lo podemos entender como profesionales, perdón, desde nuestra vida personal, lo vamos a entender desde una postura profesional, porque también somos seres humanos, también tuvimos un trayecto a través de nuestro desarrollo físico, pues, biológico, perdón, en este mundo. Yo me gustaría preguntarle, por ejemplo, a Irene, a Yolanda, a Diana, a, a Yajaira, a ustedes. Me gustaría conocer si en algún momento estuvieron en una situación de riesgo cuando eran menores. Yolanda. A ver, dígame. Bueno, yo cuando tenía aproximadamente 6, 7 años, a mi mamá la operaron de emergencia y estuvo un buen tiempo internada en el hospital. Y durante ese tiempo mis 2 hermanas, las mayores, se hacían cargo de mí y de mi otra hermana. Solitas nos quedábamos en la casa porque mi papá hacía sus guardias en el batallón. Y todo el tiempo que mi mamá estuvo hospitalizada, ellas 2 se hicieron cargo de las más chiquitas, que éramos nosotras. Entonces, eso fue una situación en la que usted estuvo, pues bueno, En riesgo. Sí. vulnerable, ¿no? Sí. Es precisamente cuando a veces el abandono de los padres, en este caso, no fue por voluntad, sino fue por salud. Muy bien. Irene, mi papá era alcohólico y llevaba a sus amigos a la casa, todos alcoholizados. Éramos puras mujeres niñas y nos salvamos de alguna violación. Fíjense nada más, o sea, desde el punto de vista personal de cada uno de ustedes o de manera individual, la mayoría de los mexicanos en nuestra infancia hemos estado en situación de riesgo, sin importar su condición económica, sin importar su condición social. Todos y cada uno de nosotros
¿A raíz de qué será esto? Que los niveles o los índices de riesgo para un menor son muy altos, son muy elevados. Marta, yo cuando tenía 7 años, mi mamá se iba a vender a Chilpancingo al mercado. Yo tenía que peinarme para irme a la escuela y regresarme de igual forma sola. Y comía hasta como a las 6 o 7. Me quedaba sola con mi abuelita. Imagínense, bueno, esta situación que podemos abordar nosotros desde un punto de vista profesional, que cada uno de los menores, en cada uno de los hogares, nos encontramos en situación de riesgo por cuestión económica, por cuestión cultural. Andrea, cuando tenía 10 años nació mi hermanito y tenía que irme sola a la primaria y yo para cortar camino me pasaba por una barranca. ¿Y cuántas historias de estas no tenemos, no conocemos? Incluso en la vida personal, no nada más lo que les conté. Coincido con Andrea, para irme a la secundaria, atrás de Liège, no sé si saben que hay una barranca. No sé si la conozcan. Pues bueno, No más. yo tenía que atravesar esa barranca por atrás, más atrás de Liège, de ahí de la San Rafael, para llegar a la técnica 185. Y estaba oscuro y tenía que regresarme por ahí mismo. Entonces, quiero que abordemos que nosotros como menores, como sujetos y ahora ya como adultos y como profesionales y futuros profesionales o profesionales en desarrollo, podamos entender que esas situaciones no son normales. Sí, conozco ese lugar y es peligroso. Gracias, Paola. Entonces, esas situaciones no son normales. Si no pueden ver la de Gabriel, quiero que vean también, referente a esto, la película o es serie, me parece, de a ver, denme un segundito, por favor. Asquerosamente millonario, Jeffrey Epstein. ¿Ya lo vieron ustedes? Yo ya lo vi. No. Entonces, creo que la tarea ahora se va a poner intensa en cuanto a ¿cómo se llama? La serie de Jeffrey Epstein y la de Gabriel. En la de Jeffrey Epstein, quiero que ustedes identifiquen cómo las menores estaban en situación de riesgo y cómo muchas concebían el acto sexual a cambio de dinero como algo normal. Es decir, lo veían como de, bueno, pues es que yo quise. No, necesito que la vean, por favor, porque muchas veces nosotros creemos que nos pasa algo y creemos que es normal o fue nuestra culpa. ¿Cómo se dice? Normalizando esas situaciones que afectan nuestro buen desarrollo biológico, cognitivo y social. Ay, pero me está ahogando. Entonces, por favor, anótenlo. Asquerosamente millonario. ¿Cómo dijiste, Andy? Lo dijo Yolanda. Ah, Yoli. Sí, maestra, asquerosamente millonario. Entonces, por favor, lo ven hoy en la noche con sus palomitas para que comprendan de lo que vimos. Desde el punto de vista, pues bueno. Y cómo estas personas pues, con dinero o con mucho dinero pueden lograr intimidar y manejar a distintas contextos jurídicos en los que se supone que deben de proteger nuestra integridad como seres humanos, como menores de edad. Imagínense, sobornar, sí, está en Netflix, sobornar
a Estados Unidos, imagínense el sistema judicial de Estados Unidos, pues bueno, este tipo lo llegó a lograr en algún momento. Por eso les pido, por favor, puedan identificar que nosotros pues como personas, hemos estado en diversas situaciones que han sido de riesgo y que hemos visto como pues, momentos como normales, ¿no? A lo mejor de, no, pues yo tuve que vivir esto, yo atravesé por el otro y muchas veces nos sentimos, pues algunos orgullosos, ¿no? En comparación con otras personas, de, pues no me pasó nada, yo no creo que te pase a ti nada, cuando es todo lo contrario. Muy bien. Pasando a la taxonomía de las necesidades de los menores. En la taxonomía de las necesidades de los menores podemos abarcar otros 3 puntos muy importantes. Las necesidades físico-biológicas, las necesidades cognitivas y las necesidades sociales. ¿Qué debemos de abordar, de cuidar en un menor de edad? Yo me gustaría sugerirles que puedan visitar la antología en las páginas. A ver, déjenme ver dónde son. A ver. En la página 36 y 37. En el momento que puedan. No es necesario que aborden ahorita. Se van a abordar las 3 principales necesidades que deben de ser cubiertas en un menor de edad. Las necesidades físico-biológicas hace referencia también en la pirámide de Abraham Maslow de aquellas necesidades básicas que deben de ser cubiertas en cada uno de los seres humanos para llegar al bienestar o desarrollo de las demás necesidades. Es decir, necesidades, por ejemplo, como las de seguridad y protección, de cariño, de autoestima, de conocer y comprender, de belleza y armonía, y por último, la más grande, supuestamente en el pico de Abraham Maslow, que es la necesidad de desarrollar y buscar objetivos personales. Abraham Maslow nos mencionaba que para que se puedan satisfacer estas necesidades superiores, es necesario que previamente estén cubiertas, en mayor o menor medida, las necesidades más básicas situadas en la base de la conocida como pirámide de Maslow. Entonces, en un menor debemos de cubrir o deben de estar cubiertas. Nosotros como trabajadores sociales debemos observar que un menor tenga cubiertas estas tres enfoques de necesidades biológicas, ¿sí? Que es la alimentación, físico-biológicas, perdón, temperatura, higiene, sueño, actividad física, que es el ejercicio a través del juego, protección de riesgos reales y de la salud, que va a poner en riesgo en cada una de estas los siguientes factores. Por ejemplo, de la alimentación, si no tiene una buena alimentación, el niño puede generar una desnutrición, ¿sí? O incluso una alimentación no apropiada para su edad puede poner en riesgo el desarrollo del niño, incluso hasta su salud y su vida. En cuanto a temperatura, bueno, pues el riesgo es el frío en la vivienda, humedad, falta de vestido y calzado, higiene. Vamos a abordar un contexto que podemos conocer en distintas colonias populares, en la sociedad, en el hogar. Recordemos que pobreza no es sinónimo de falta de higiene. Pobreza, bueno, es una carencia a lo mejor económica, pero no por ende va a decir que una persona pues es cochina. Si es cochina, es pobre. No. Cochina es porque quiere. Exactamente. Yo he conocido a personas que están en situación económica vulnerable o baja, pero su casa bien limpia. Entonces,
Un niño que se encuentra en una situación de suciedad, de riesgo de suciedad, de parásitos, es por falta de higiene, que es transmitida por los padres, obviamente. Y bueno, así. En cuanto a las necesidades cognitivas, hablamos de la estimulación sensorial, que ya conocemos cuando un niño nace, que hay que ponerle sus cancioncitas, los pequeños ejercicios en sus extremidades corporales. No sé si conocen esa parte. Aquí las que ya hemos sido mamás, cuando somos mamás primerizas, que ahí estamos con el bebé y con cuidadito y que esto y que el otro, ¿no? Entra también la exploración física y social. Se pone en riesgo la vida del niño, en este caso, cuando se encuentra, no se le da apoyo al niño para desarrollar esta necesidad, porque nosotros como seres humanos tenemos la necesidad de saber, la necesidad de conocer, y en esta etapa inicial, en la infancia, se crea mayormente esta necesidad. Aunque la etapa es corta, es donde más aprendemos. Aprendemos más sobre el contexto que nos rodea, que es frío, que es caliente. Sin embargo, aprendemos de mala manera cuando los papás nos gritan, no, no hagas esto, no hagas el otro. No sé si han visto esa expresión en sus hijos o sobrinos. Bueno, y así sucesivamente en las necesidades cognitivas. Las necesidades cognitivas hacen referencia al saber, al proceso de enseñanza-aprendizaje, del saber y del aprender. ¿Y cómo aprende un niño? Conociendo, tocando, experimentando. Es por eso que nosotros como padres de familia debemos de estar con ellos para orientarlos hacia el buen conocimiento. Y por último, una de las más importantes, considero yo que las necesidades emocionales y sociales deben de estar sujetas con las necesidades cognitivas y físico-biológicas para el buen desarrollo. Estamos dando despensas ahí abajo. Le pregunté a una señora. Tenía abierto Paula su micrófono. Les mencionaba que las necesidades emocionales y sociales deben de ir de la mano con las cognitivas y las físico-biológicas para el buen desarrollo de un menor. Si se cubren todas estas necesidades, es posible, muy posible, que un sujeto, más bien un menor, cuando sea un adulto y se encuentre en sociedad, va a destacar en distintos ámbitos, desde la salud, desde aprovechamiento académico, por así decirlo, y sus relaciones intra y extrapersonales con las demás personas. ¿Por qué será importante? Por favor, contéstenme lo siguiente. ¿Por qué será importante cubrir una necesidad emocional y social de todos los menores, obviamente? Ya para finalizar. Pues para un pleno desarrollo, ¿no? Del infante también, o sea, volvemos a lo mismo. Si no tiene un buen bienestar social, o un bienestar social, porque no hay un bien, sino un bienestar social, no, el infante o el niño no se desarrolla de forma correcta. Y no se va a desarrollar correctamente en sociedad, ¿verdad? Exacto, también. Recordemos que nosotros los humanos o seres humanos somos seres sociales. Hay personas que somos cohibidas a lo mejor y pues a lo mejor no nos gusta interactuar tanto, pero llega un momento que tienes que hacerlo y debes de hacerlo. Menciona a su compañera Irene, para establecer un equilibrio en su vida. Muy bien. Nos encontramos en diversas situaciones cuando somos adultos que muchas veces no sabemos tomar decisiones. Esta parte de lo emocional
y cognitiva, nos va a ayudar mucho a tomar decisiones cuando seamos adultos. Andrea dice, para que se fomente o se cree una buena seguridad ante la sociedad que lo rodea. También para crear vínculos con los demás. Muy bien. Hace referencia también a lo que es una seguridad emocional, a red de relaciones sociales, participación y autonomía progresiva, curiosidad, imitación y contacto sexual. Pues bueno, eso ya va a ser cuando sean adultos. Protección de riesgos imaginarios, interacción lúdica. Muy bien. Para finalizar, me gustaría escuchar dos o tres participaciones acerca de lo que anotaron y comprendieron en esta sesión. ¿Los escucho? Adelante, Diana. Se mencionaron asuntos, se mencionó el tema de las situaciones en las que puede estar en riesgo el menor, cuáles son los ejemplos. También se abordaron ahorita en último momento las necesidades que se deben cubrir en los infantes, las herramientas que nosotros podríamos utilizar para saber si un menor se encuentra en riesgo y el nivel de riesgo en el que se encuentra. Muy bien, Diana. Muchísimas gracias por su participación. Irene. Maestra. Perdón. Irene menciona detectar a tiempo una situación de riesgo de un niño. Muy bien. ¿Cómo intervenir en cuanto al nivel de riesgo? Ok, muy bien. Ahora sí, Andrea. Yo lo que anoté fue cómo se detecta la infancia en riesgo social. Lo que es el primer punto, ver su contexto social. El segundo punto, cómo interactúa el niño con su contexto, con su medio ambiente. Y la consideración de la misma situación del contexto. Muy bien, Andrea, muchas gracias. Marta Iris menciona el cómo el niño se pone en riesgo. No es cómo el niño se pone en riesgo, yo sugiero mejor cómo el niño se encuentra un menor en riesgo, más bien, porque en sí el menor no se pone, es el contexto que lo va a poner. A ver, Yajaira. Yo anoté cómo detectar el riesgo de un infante y las necesidades del mismo. Muy bien, Yajaira. Muchas gracias. Abraham, ¿está por ahí? Estoy, maestra. Bien, vimos sobre los riesgos que puede tener un menor en su desarrollo, la importancia de que no tengan estos riesgos, porque no habrá un buen desarrollo social en su vida. Y eso fue lo que más se me pegó. Y la otra cosa, se me olvidó mi participación que hice, la de... se me fue. No se preocupe, Abraham. Pero sí, es referente a lo que vimos. ¿Se encuentra bien, Abraham? Sí, todo bien, maestra. Ok. Lady menciona así como los factores que pudieran estar afectando. Por ejemplo, la falta de atención por parte de los padres. Muy bien. Entendiendo esto, cómo un menor se encuentra en riesgo y cómo le puede afectar, incluso cómo nosotros como trabajadores sociales podemos identificar cuando ellos se encuentran en riesgo y también cómo abordarlo con fundamento para determinar y dictaminar cuando éste se encuentra en
su vida se encuentra en riesgo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, vamos a finalizar y para aquellos que no se conectaron voy a mencionar lo siguiente. Nuestra plataforma institucional va a migrar los datos a otra plataforma. Entonces, le pido por favor a todos los que me estén escuchando que cuando termine la sesión puedan entrar a plataforma y chequen sus calificaciones. ¿Por qué les pido esto? Porque es posible que al momento de migrar sus datos se pierdan pues sus tareas que ya subieron. Entonces, ahorita que ustedes entren o terminemos sesión, entren a plataforma y chequen las calificaciones y participaciones que usted tiene en foro. Los anote y me los envíe por WhatsApp. De manera individual si quiere o en el grupo, no hay problema. ¿Por qué le digo esto? Porque yo tengo un respaldo. Es decir, yo ya anoté las calificaciones que tiene cada uno de ustedes y participaciones, pero para que ustedes den fe de lo que yo les estoy comentando, también deben de hacerlo. ¿Queda entendida esta parte? Sí, maestra. Entonces, la tarea de esta semana me la van a enviar por WhatsApp. Y yo también les voy a enviar por WhatsApp lo que son los recursos. Solamente por esta ocasión, yo les voy a volver a avisar. Es posible que hasta la otra semana, es posible que hasta de esta semana a la otra, después del 6 de julio, ya esté habilitada la plataforma, pero es posible que se pierdan todos los datos. Por eso les pido por favor que tomen nota. ¿Están de acuerdo? También vamos a estar en comunicación ¡ay, mosco! Vamos a estar en comunicación a través del WhatsApp. Cualquier cosa ahí en el grupo. También, si quieren mandarlo de manera privada, háganlo de manera privada. ¿Cuáles son sus calificaciones? ¿Cuáles son sus participaciones? En el foro, en plataforma, porque las participaciones que hacemos en línea yo ya las tengo anotadas. ¿Sale? Hola. Sí, maestra. Ok. Maestra, todo bien. Ok, maestra. Me despido de ustedes y por favor cualquier cosa nos vamos a estar comunicando, pues bueno, por WhatsApp. Por ese medio me van a enviar sus trabajos, por ese medio les voy a mandar el link de la clase y por ese medio les voy a mandar el... ¿Sale? Sí, maestra. Muy bien. Gracias. Me despido de ustedes, cuídense mucho. Ya les quité 14 minutos de su valioso tiempo. Disculpen, de verdad. Nos vemos pronto. Sí, maestra. Cuídense, maestra. Bye. Bye. Bye.